Seguro que el nombre de Frontex suena, ¿verdad? Sale mucho en las noticias, sobre todo cuando se habla en las fronteras de Europa. Pero, a ver, ¿qué es exactamente y a qué se dedica? Pues eso es justo lo que vamos a desgranar ahora. Vamos al grano. El nombre completo es Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, y su misión, en esencia, es echar una mano. Ayudar a los países de la Unión Europea y del espacio Schengen a proteger las fronteras exteriores, las que nos separan del resto del mundo. Ojo, y esto es clave, su papel es de apoyo, no sustituye a las policías nacionales de fronteras, sino que colabora con ellas. Vale, para que quede todo bien claro, hemos dividido esto en 5 puntos clave. Primero, ¿qué es Frontex? Luego, veremos sus tareas del día a día. Después, cómo se organiza por dentro. También, qué pasa cuando hay una crisis. Y por último, ¿por qué nos importa todo esto? Venga, pues empezamos por el principio. El concepto fundamental, y lo dice ahí en el título, es que Frontex es un coordinador, no un sustituto. Pero, ¿qué quiere decir eso en el mundo real? A ver, para que nos hagamos una idea, imaginemos que las fronteras de la Unión Europea son como una muralla larguísima. Cada país miembro se encarga de vigilar su trocito de muralla. Bueno, pues Frontex vendría a ser como la torre de control central. Se asegura de que todos los guardias de los distintos tramos hablen entre sí, compartan lo que ven y, lo más importante, si en una parte de la muralla la cosa se pone fea y hay mucha presión, pues Frontex puede coordinar el envío de refuerzos. Vale, ya nos queda claro que su papel es coordinar. Pero esa palabra, coordinar, es muy amplia. ¿Qué significa en la práctica? Porque como vamos a ver, sus funciones son mucho más variadas de lo que parece a simple vista. Fijaos en la lista, es que es bastante completa. No estamos hablando solo de patrullar. Por ejemplo, una de sus tareas es la formación de los guardias de fronteras de cada país para que todos trabajen más o menos igual. También hacen algo súper importante, análisis de riesgos, que es básicamente intentar anticiparse a los problemas. E incluso, como se ve ahí, apoyan en la coordinación de las operaciones de retorno. Y este gráfico lo deja clarísimo. A ver, el control de fronteras es un trozo del pastel, claro que sí, pero mirad el resto. La seguridad marítima, por ejemplo, ocupa un buen pellizco. Y también se dedican a cosas tan cruciales como la búsqueda y el salvamento de personas en el mar. O sea, que no es una agencia que solo se ocupa de las fronteras en tierra firme, ni mucho menos. Claro, con tantas tareas y operando en tantísimos países, la pregunta es inevitable. ¿Quién manda aquí? ¿Quién toma las decisiones? Pues venga, vamos a meternos un poco en su organigrama. La estructura de mando se basa en 2 pilares. Por un lado, tenemos el Consejo de Administración. Ahí se sienta un representante de cada país miembro. Es, digamos, la parte más política, donde se marcan las grandes líneas estratégicas. Y luego está la figura del director ejecutivo, que es quien se encarga de la gestión del día a día, de que la maquinaria funcione. Es un sistema de doble control, uno político y otro más técnico y de gestión. Y para elegir a ese director ejecutivo, el proceso no es cosa de un día. Como vemos, tiene 3 fases muy claras. Primero, se publica la oferta, de forma transparente. Luego, la Comisión Europea pone sobre la mesa a los candidatos que consideran más aptos. Y finalmente, es el Consejo de Administración quien toma la decisión final. ¿Por qué tan complicado? Pues para intentar asegurar que quien llegue al cargo lo haga por méritos y no sea solo una decisión política. Bueno, hemos visto la teoría, la organización, pero ¿cuándo se pone a prueba de verdad todo esto? Pues en los momentos de crisis. Es ahí donde el papel de Frontex pasa de ser importante a ser absolutamente crucial. Vamos a ver qué pasa cuando un país de repente no da abasto en su frontera. La pregunta es, ¿en qué momento exacto se activan estos equipos de intervención rápida? Porque no es algo que se haga a la ligera, ¿eh? Esto se reserva para las situaciones más extremas. Pues la respuesta es esta. Cuando la situación es tan excepcional y urgente que un país por sí solo no puede gestionarla, hablamos de una llegada masiva y repentina de personas, algo que desborda por completo los recursos nacionales. Es una medida de último recurso para cuando la capacidad de un Estado se ve superada. Y el protocolo para activarlo es muy claro. No es que Frontex llegue y se ponga a mandar. No. Primero, el país que tiene el problema tiene que pedir ayuda oficialmente. Después, y esto es súper importante, Frontex se sienta con las autoridades de ese país y pactan un plan de operaciones. Y solo cuando ese plan está acordado por ambas partes, se despliegan los equipos de guardias y expertos. Todo muy coordinado. Bueno, pues ya hemos visto qué es, qué hace y cómo se activa en una crisis. Así que llegamos a la gran pregunta, a la conclusión de todo esto. ¿Por qué es tan importante una agencia como Frontex? Pues mirad, la idea de fondo es muy sencilla. La seguridad de unas fronteras tan extensas como las europeas es una tarea gigantesca, demasiado grande para que un solo país la asuma en solitario. Frontex existe precisamente para que esa responsabilidad sea compartida, para que lo que podría ser una carga insoportable para un solo Estado se convierta en un esfuerzo común, en un trabajo de equipo.
Y claro, todo esto nos deja con una reflexión final, una pregunta que mira hacia el futuro. El mundo no para de cambiar. Tenemos desafíos enormes como la inestabilidad en ciertas regiones o el cambio climático, que afectan directamente a cómo se mueve la gente por el planeta. La pregunta es, ¿cómo tiene que evolucionar un sistema como este para seguir siendo eficaz? ¿Y cómo hacerlo sin dejar de lado el respeto a los derechos fundamentales? Es un debate complejo y, sin duda, agencias como Frontex van a estar en el mismísimo centro de esa conversación.